La pregunta 16 es identificar el tipo de relación entre dos organismos de diferente especie, donde uno de ellos se alimenta del otro sin proporcionar algún beneficio al primero, inclusive puede causarle la muerte. Veamos uno a una cada una de estas relaciones. El primero es la simbiosis, que está aquí. Vamos a poner este dibujo que ya habíamos utilizado anteriormente. Esta simbiosis es un proceso o es una relación que se da entre esta abejita y esta planta. ¿Por qué? Porque la simbiosis es una relación estrecha, de estrecha convivencia entre seres vivos de distintas especies con el fin de obtener algún beneficio de esta unión. Por lo tanto, es una asociación de especies para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. Aquí esta abejita pues se beneficia del polen de la planta o de la flor y la flor se beneficia de la abejita ya que ésta lleva consigo polen que ayuda a la polinización de otras plantas. Bueno, ya que vimos esta simbiosis, ve que es solamente una asociación de beneficio mutuo y no tiene nada que ver con la descripción que se hizo aquí, donde uno pues se beneficia y el otro no se beneficia o inclusive puede causarle la muerte. Bueno, entonces esta no es. Sigue el parasitismo, que aquí está un ejemplo de parasitismo. Es un tipo de simbiosis, pero a diferencia de ella, una especie vive a expensas de otra, como aquí se ve, y se aprovecha de ella y en la mayoría de los casos perjudica al hospedador. Entonces, como esta especie se beneficia del hospedador, que en este caso es piel humana, pero el humano no se beneficia de esta relación, inclusive pues le causa algún tipo de daño. Por lo tanto, este puede ser una buena respuesta, ¿verdad? Entonces dejamos en el tintero A B como posible respuesta correcta. Seguimos analizando las demás relaciones. Sigue la cooperación. Y aquí tenemos un ejemplo. Es un tipo de relación entre especies del mismo tipo o de la misma especie o entre individuos de diferentes especies con la finalidad de alcanzar objetivos comunes generalmente ligados a protección entre amenazas externas o también de alimentación. Por ejemplo, estas hormiguitas cooperan entre sí para conseguir alimento, protección, construir su refugio, defensa también. Entonces, eso se le llama cooperación. Y pues como puede ser entre individuos de la misma especie, contradice esta parte de aquí, que es un tipo de relación de diferentes especies. Y tampoco es de cooperación, aquí tampoco esta relación le puede causar la muerte, como dice aquí. Entonces, esta definitivamente no es. Y seguimos con el comensalismo, que es una relación unidireccional, donde el individuo que sale beneficiado suele estar unido físicamente al primer individuo, como está aquí. Como es el caso del tiburón y las rémoras. Aquí el tiburón ni siquiera a veces se da cuenta que tiene a estos pececitos o rémoras que viajan con él a todos lados. El tiburón les provee protección a estas rémoras. Sin embargo, las rémoras no perjudican en nada la forma de vida o el consumo o la reproducción de este tiburón. Solamente se benefician de él sin perjudicarlo. Por lo tanto, podemos decir que el comensalismo no es la forma de relación entre dos organismos que estamos buscando. Y nos quedamos con la respuesta correcta, la única posible respuesta correcta, que es el parasitismo. Seguimos con el 17, que dice: los remanentes de petróleo en el mar constituyen una fuente importante de contaminación que origina la muerte de peces, aves y otros animales marinos. ¿Qué daño provocado por el petróleo disminuye la productividad en los océanos? Y bueno, aquí tenemos las diferentes formas en las que puede afectar y nosotros tenemos que elegir la más coherente respecto a la disminución de la productividad en los océanos. Primero hay que recordar que, pues, la marea negra, se le llama marea negra a esa masa oleosa que se crea cuando se produce un derrame de hidrocarburos en el medio marino. Es una forma de contaminación muy grave y extensa que invade el hábitat de diferentes especies marinas, alcanzando costas, playas y disminuyendo la vida a su paso. Bueno, ya que vimos que es una marea negra, pues veamos ahora cuáles son las consecuencias.
Entre las múltiples consecuencias que trae esta marea negra se encuentra la formación de una lámina que impide que la luz del sol penetre y se realice la fotosíntesis en las algas, provocando cambios en la cadena alimenticia, ya que recordemos que el plancton pues se alimenta de estas algas y a la vez el plancton es el alimento principal de muchas especies marinas. También provoca la muerte de especies marinas como los peces, aves, plancton, algas, etc. Aquí me faltaron algunas comas. Además, hay daños al ecosistema terrestre, ya que las playas se tiñen de negro al igual que las rocas. Y de alguna forma muy humana también hay consecuencias en el rubro económico, ya que la población costera que suele dedicarse a la pesca se ve afectada. ¿Por qué? Porque los peces se mueren, la pesca disminuye. Entonces, de estos que están aquí, ¿qué daño provocado por el petróleo disminuye la productividad en los océanos? Pues sin duda es la D, que es la disminución de la reproducción de los organismos, ya que si no hay reproducción, pues ¿qué ocurre? Que no hay peces y por lo tanto la pesca se ve muy afectada. Sigue la pregunta número 18, que es relacionar el tipo de reproducción asexual con sus características. Para ello aquí tengo dos diferentes tipos de diagramas para que te des una idea. Por ejemplo, observa la diferencia entre la fisión binaria o de bipartición. Al parecer solamente hay una partición entre dos, de una célula madre a dos células hijas. La gemación se representa de esta forma. La esporulación, que pues es el envío de esporas para su posterior reproducción, y la fragmentación, que aquí esta fragmentación también es un ejemplo de la partenogénesis. Y bueno, entonces ya que tenemos estos dos, pues veamos cada una de estos por separado. Primero está la gemación. Vamos a abrir esto. La gemación, que es esta partecita que está acá y que pertenece a la primera sección de acá, es un tipo de reproducción asexual, siendo una división desigual que consiste en la formación de yemas o prominencias en el organismo y que al crecer pueden separarse del organismo, ¿vale? Esto es una gemación. Se crea una protuberancia o yema y esta yema o protuberancia crece para separarse del organismo. Por lo tanto, ¿cuál de estas características? Pues cumple con esa relación o esa característica. Por supuesto, es el de. Muy bien, entonces ya tenemos que el 1 va con el D y de ahí automáticamente sabemos que la opción correcta es el inciso A. Sin embargo, vamos a ir parte por parte. Ya que sabemos que es la gemación, vamos por la siguiente, que es la bipartición. Se llama bipartición, esta o fisión binaria se lleva a cabo en las arqueas o bacterias, en este tipo de bacterias o organismos celulares, y consiste en la duplicación del ADN. Por ejemplo, aquí, previo a esto, hay una duplicación del ADN aquí, seguida de la separación del citoplasma, como se puede ver en estas dos partes, dando lugar a dos células hijas como se ve aquí. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el 2 va con el A, ¿vale? Seguimos con la esporulación, que es este proceso que está aquí. La esporulación es la reproducción a través de esporas. Observa aquí cómo esta espora, cuando ya encuentra un medio adecuado, pues empieza a producir más esporas en este cuerpecito que luego son liberadas, como también se puede ver en este ciclo de acá. Entonces, ya cuando estas esporas, pues que son muy resistentes y tienen una envoltura muy gruesa que les permite resistir condiciones ambientales favorables, encuentran estas condiciones favorables, pues aquí invaden una celulita, bueno, no celulita, sino más bien son capaces de reproducirse y son viables para poder seguir reproduciéndose y creando más esporas, continuando este ciclo, ¿vale? Y este evidentemente va con la descripción del B. Finalmente está la partenogénesis o fragmentación, como se llama aquí. ¿Y qué es esta? Consiste en el desarrollo de una célula reproductora hasta llegar a formarse un nuevo individuo, sin que se produzca fecundación. Normalmente ocurre en crustáceos e insectos y rara vez en reptiles o algas. Por ejemplo, aquí observa cómo tenemos esta estrellita de mar. Hay una separación de esta partecita que está acá
y esta partecita va a dar origen a otra estrella. Es una forma de reproducción asexual muy interesante y observa cómo aquí de nuevo se crea esta partecita que le fue arrancada, ¿vale? Entonces, finalmente, esta partenogénesis va con el inciso C. Sigue la pregunta 19, que dice: los organismos, aquí de qué tipo, son el factor biótico del ecosistema que se encarga de transformar la materia orgánica en inorgánica. Esto es importante. Transforma la materia orgánica a inorgánica. Ahí está la clave de todo. Veamos otra vez esta pirámide que nos dice la pirámide de consumidores, ¿no? Por ejemplo, aquí está el primer nivel, que son los productores. Aquí estaría la energía del sol, la energía solar. Luego está el segundo nivel, que son los consumidores primarios y que generalmente suelen ser herbívoros. Luego el tercer nivel, que son los consumidores secundarios y que suelen ser omnívoros o depredadores, ya que consumen a estos consumidores primarios. Y finalmente están los depredadores o consumidores terciarios, o también los omnívoros, como es el caso de los seres humanos. Y aquí en un rubro entre estos están los descomponedores. Los descomponedores, vamos a subir esto para que nos quede aquí espacio para los descomponedores. Son aquellos seres vivos que obtienen la materia y la energía de los restos de los otros seres vivos. Es decir, cuando mueren estos seres vivos entran en juego los descomponedores, siendo los responsables del reciclado de los nutrientes, lo que permite que la materia que ha pasado de unos organismos a otros, ¿recuerdas la pirámide energética? Pues la energía pasa de unos niveles a otros, ¿verdad? Pueda ser utilizada de nuevo por los productores, reiniciando la cadena trófica. Es decir, estos descomponedores o desintegradores, como también se les llama, toman esta materia orgánica que ha quedado de cada uno de estos eslabones de la cadena y los transforman en materia inorgánica para que los productores vuelvan a comenzar la cadena trófica. Y a diferencia de estos descomponedores, los productores transforman la energía inorgánica a orgánica, o la materia inorgánica a orgánica, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta es el inciso A. La pregunta 20 dice: todos los seres vivos tienen una estructura básica en cuanto a la forma, función y origen denominada. Bueno, eso ya la vimos en la pregunta 1, los postulados celulares, donde dice que la célula es la unidad estructural, funcional, genética y de origen de todo ser vivo. Por lo tanto, de estos postulados de la teoría celular, llegamos a la conclusión que la respuesta correcta es el inciso B. Le sigue la 21, que es identificar la ley que representa la siguiente imagen. Aquí tenemos la imagen, ve cómo el sol le proporciona energía a los productores, luego parte de esta energía de los productores se disipa en forma de calor al producirse estas biomoléculas y pasa a ser energía disponible para el siguiente nivel, que son los consumidores primarios o herbívoros. Parte de la energía se disipa en forma de calor y otra parte se va a los consumidores secundarios, que suelen ser los carnívoros. Y luego aquí otra parte se disipa en forma de calor y pasa a los consumidores terciarios u omnívoros o depredadores. Parte de nuevo de la energía de este tipo C se va en calor y luego llegan los degradadores, que pues llegan otra vez a llevar energía o parte de los requerimientos que necesitan los productores para empezar de nuevo este ciclo. Además, siempre está el aporte continuo de la energía solar en esta pirámide para ir subiendo. Y bueno, aquí hay varios que se pueden descartar de tajo. ¿Por qué? Porque ninguna de estas de la explicación que di se menciona la masa o la materia, ¿verdad? Todo es relacionado a energía, por lo tanto, solamente nos queda la primera y la segunda ley de la termodinámica, así es que hay que analizarlas. Para ello voy a reducir un poco esta imagen, la voy a poner aquí, así, y voy a analizar primero la primera ley de la termodinámica, que es a lo que ya habíamos dicho, que está aquí. La primera ley de la termodinámica dice que la energía puede convertirse de una forma u otra,
pero no puede crearse ni destruirse. La energía puede almacenarse en varias formas y luego transformarse en otras. Aquí, si bien existe una transformación de la energía, observa cómo aquí esta ley de la termodinámica se ve más cuando ves los componentes de la energía que sale y entra en alguna planta, por ejemplo, o en algún ser vivo. Ahí se ilustraría de mejor forma cómo esta energía se transforma. Pero aquí no le está dando énfasis a esto, sino más bien a la dirección de cómo está esta energía, y que se refiere a la segunda ley de la termodinámica, que dice que todos los procesos naturales tienden a ocurrir en una dirección tal que la entropía del universo se incrementa. Para mantener la organización de la cual depende la vida, los organismos vivos deben tener un suministro constante de energía, que en este caso está dada por el Sol, que permita superar la tendencia hacia el desorden creciente. Entonces, si te das cuenta, esto es mejor, ilustra de mejor forma la segunda ley de la termodinámica, donde dice que estos procesos tienen una dirección en específico. Este que tiene mayor energía se va a los productores, luego la energía se disipa y va a los consumidores, y esto va creciendo en forma unidireccional. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso C. La siguiente pregunta dice: conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales ciertos compuestos orgánicos se degradan completamente por oxidación y proporcionan energía desechable por la célula en forma de ATP. Primero, aquí hay que ver que podemos descartar desde el principio la nutrición, porque no tiene nada que ver con esto. Y tampoco el fotoperiodo, porque periodo tiene que ver con tiempo, entonces tampoco estábamos hablando de algo que tenga que ver aquí con algún periodo de algún proceso que tenga que ver con los fotones o con esta luz. Entonces vamos a quedarnos solamente con la fotosíntesis y con la respiración. Y aquí hay dos diagramas que nos van a ayudar a deducir la respuesta. Observa cómo la respiración celular, en ambos casos, ya sea la aerobia o bueno, en las dos cosas son las aerobias, pero en diferentes células, por ejemplo, animales y vegetales, ¿no? Aquí se da en la mitocondria y aquí en los cloroplastos. En ambos, la respiración celular pues incluye lo que es, por ejemplo, la glucólisis. La glucólisis tiene diferentes compuestos o diferentes productos, como el piruvato, que entra ahora el ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs también tiene otros compuestos que van a entrar a la cadena de transporte de electrones, y en conjunto la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones es lo que se llama respiración celular, donde se forman estas monedas energéticas que es el ATP. Esto es lo que tienes que aprender: qué cosas salen y qué entran a cuáles ciclos, ¿vale? No los pasos completos del ciclo de Krebs, sino más bien qué se forman, cuántos ATP se forman en cada etapa. Eso es muy importante. Y aquí también puedes ver en esta imagen cómo la energía lumínica pasa a los cloroplastos, y estos pues también van a formar a través de un ciclo eh, de la respiración celular, pues la energía necesaria para ese vegetal. Entonces, en resumen, el conjunto de procesos o reacciones bioquímicas por los cuales ciertos compuestos orgánicos se degradan completamente por oxidación y proporcionan energía aprovechable por la célula en forma de ATP es la respiración celular. Observa cómo la fotosíntesis es una fase de la respiración celular, sin embargo, no es la respiración celular en su conjunto. Por lo tanto, la respuesta correcta después de todo esto es el inciso C, respiración. Sigue esta pregunta del 23, que es determinar qué tipo de especiación se representa en la siguiente imagen, ¿vale? Aquí tenemos diferentes tipos de especiación. Vamos a ponerla aquí. Observa cómo en principio todas son de la misma especie, siendo la población original. Luego tienes diferentes tipos dependiendo de cuáles son los factores que llevaron a esta división de especies. Primero está la fase inicial de especiación, por ejemplo aquí la alotrópica es debido a la formación de barreras. Luego de un aislamiento se forman pues dos especies que pueden compartir ciertas características en común. La otra forma en la que se puede generar la especiación es la peripátrica, donde
después de que este individuo de una especie conquista un nuevo nicho, pues este nicho aísla a los diferentes tipos de especies y se construye esta especiación y ambas también pueden pues compartir ciertas características en común. Sigue la parapátrica. Observa cómo aquí la característica o la fase inicial de la especiación es la conquista de un nuevo nicho nuevamente. Sin embargo, a diferencia del anterior donde es un nicho aislado, aquí es un nicho adyacente y se produce nuevamente a lo largo del tiempo esta especiación. Y finalmente está la simpátrica, que es este mecanismo por lo cual hay un polimorfismo dentro de la población y dentro de la misma población existe esta especiación. Ahora bien, aquí no tenemos a la radiación, ¿verdad? No tenemos a esta, pero es porque está llamada como peripátrica, es decir, la conquista de un nuevo nicho, ¿vale? Entonces, después de ver esto y de ver que está separado de una forma muy evidente en espacios, es decir, están muy separados, ¿qué podemos decir? Que las posibles respuestas correctas sería la alopátrica y la peripátrica. Observa cómo aquí hay una separación por formación de fronteras y aquí hay una conquista de un nuevo nicho y que es un nicho aislado. Pero por la separación tan grande que hay, vamos a inclinarnos por la alopátrica, siendo la respuesta C la correcta. ¿Vale? Seguimos por la 24, que es municipio. El municipio de Cuatro Ciénegas en el estado de Coahuila, México, tiene una importante zona de áreas naturales protegidas que se clasifican dentro de la siguiente categoría. Bueno, aquí hay varias cosas que te quiero enseñar. La primera es el análisis. En esta página de la SEP, donde puedes ver, deja que se cargue un poquito, puedes darte cuenta que a qué se le llaman áreas protegidas. Por ejemplo, aquí después de barrer, puedes, en alguna parte te va a decir cuáles son cada una de las características que tiene. Por ejemplo, si observas aquí, están los parques nacionales, que es el primer inciso A. Dice: los parques nacionales o PN son representaciones biogeográficas a nivel nacional de uno que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora, fauna, por su aptitud por el desarrollo del turismo o bien por otras zonas análogas de interés general. Luego siguen los monumentos naturales que están aquí. Son las áreas que contienen una o varios elementos naturales, consistentes en lugares o objetos naturales, que por su carácter único o excepcional, interés estético y valor histórico científico se resuelva incorporar a un régimen de protección absoluta. Tales monumentos no tienen la variedad de ecosistemas ni la superficie necesaria para ser incluidos en otras categorías de manejo. Luego siguen las áreas de protección de flora y fauna, que vamos a saltarnos aquí, ¿vale? Las áreas de protección de flora y fauna son las áreas que, de conformidad con las disposiciones de esta parte de institución, no sé si es institución o alguna sede, de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley General de Pesca y de Acuacultura Sustentables, contienen los hábitats de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres. Y finalmente, el inciso D, que son áreas de protección de los recursos naturales, nos dice que áreas de protección de los recursos naturales son las áreas destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas en general, los recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal, siempre que dichas áreas no queden comprendidas en otra de las categorías previstas en el artículo 46 de esas siglas que están ahí. Y ya que vimos todo esto, te recomiendo leer esto para que tú sepas cuáles son, por ejemplo, cuál es la definición de los santuarios y demás cosas que no leímos, ya que no pertenecen a este inciso, ¿vale? Aquí es en la página de la Semarnat, solamente busca Semarnat, zonas naturales protegidas o algo de ese estilo para que te lleve a esta liga de internet. Y bueno, yo la voy a quitar y me voy a ir con el ejercicio que viene en esta parte de otra pestaña de la Secretaría de Gobernación y que dicen:
4 ciénegas, área de protección de flora y fauna, de manera muy explícita. Entonces sabemos que el inciso correcto es el C. El ejercicio 25 dice, la especie Lacandonia chismática está categorizada como una especie de qué tipo, debido a que solo se distribuye en la selva lacandona. Y bueno, pues aquí conviene repasar lo que es una especie endémica, y son aquellas que solo habitan en un lugar determinado. Por ejemplo, aquí tenemos a esta especie de Lacandonia chismática, o no sé cómo se pronuncia, y esta es una especie endémica ya que solo se habita en un lugar determinado, en este caso en la selva lacandona. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. Sería una especie endémica del Amazonas. ¿Y por qué no sería protegida? No sería protegida porque en ningún momento de aquí se nos dice que está en peligro de extinción, que tampoco, entonces, por lo tanto, tampoco estaría amenazada ni en peligro de extinción, ¿vale? Sería endémica. Endémica, o sea, propia de ese específico lugar. Luego sigue la 26 que dice, ¿cuál de los siguientes nutrientes es el que requieren las plantas en mayor cantidad? Y bueno, aquí está el fósforo, carbono, nitrógeno o hidrógeno. Y para eso, déjame recordarte algo. Primero, es que las plantas requieren macronutrientes. Aquí voy a dejar primero esto que enlista pues algunos macronutrientes y también micronutrientes, ojo. Y aquí voy a poner algunos solamente por cultura general, pues algunas deficiencias o enfermedades de cómo podemos darnos cuenta de que hay alguna deficiencia de alguno de estos nutrientes. Bueno, aquí dice, las plantas requieren macronutrientes como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, y se llaman así, o sea, macronutrientes, porque se necesitan grandes cantidades de ellas. Grandes cantidades respectivamente a los micronutrientes, que pueden ser, por ejemplo, el magnesio, el zinc, el manganeso. Todos estos serían micronutrientes y los necesita, pero en menos cantidad. Y bueno, entonces el primer nutriente que necesita es el nitrógeno. Por lo tanto, sería la respuesta correcta, perteneciente al inciso C, ¿vale? Los macronutrientes primarios, aquí tengo otro pequeño slash, es el nitrógeno, fósforo y potasio en ese de manera descendente. Y los macronutrientes secundarios sería el azufre, el calcio y el magnesio, ¿vale? Y finalmente aquí te dejo algunas pequeñas efectos de no tener estos nutrientes, ya sean macro o micronutrientes, ¿vale? Como te puedes dar cuenta en las características de las hojas, seguramente has visto algunos de estos efectos en las plantas. Seguimos. Solo después de, aquí hay que completar, se considera que es un embarazo que no puede interrumpirse por anticonceptivos. Aquí hay que destacar varias cosas. La primera, aquí tenemos pues la parte de la ovulación. La ovulación es la liberación de un óvulo del ovario, o sea, a la trompa de falopio. La ovulación ocurre como 13 o 15 días antes del inicio de cada periodo. Tal como sucede con tu periodo, el momento de la ovulación puede variar en cada ciclo, así que puede que en ocasiones pues no se ovule, bueno, en el caso de que seas mujer, pero en hombre pues de todos modos te sirve entender esto para tu examen de admisión. Y la implantación es el periodo, por otro lado es el periodo en el que el embrión, después de unos 7 días de madurez, se adhiere al endometrio. No tengo una imagen del endometrio, pero es esta paredcita que está en la matriz para iniciar la gestación. En un ciclo natural el espermatozoide fecunda en las trompas de falopio, o sea, se fecunda aquí. A la vez que el nuevo embrión se desarrolla, este va viajando hacia el útero y la implantación es cuando llega a la parte de la matriz del útero, y aquí en el endometrio es cuando se implanta, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo principal, que es que el anticonceptivo de emergencia o cualquier tipo de anticonceptivo muy probablemente previene el embarazo de la misma manera como lo hacen las pastillas anticonceptivas regulares, es decir, que no es de una sola toma o de dos sola tomas, sino que son pues mes con mes o dependiendo del tipo de anticonceptivo que sea, o sea, un anticonceptivo regular.
que es el impedir la demora de la liberación de un óvulo en los ovarios de una mujer o impedir que el espermatozoide fecunde el óvulo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería pues impedir la liberación del óvulo de los ovarios, es decir, la ovulación. ¿Para qué quieren impedir la ovulación? Pues para impedir la fecundación. Pero una vez que se fecunda, pues ya no puede hacer nada, ni menos cuando se implanta en el endometrio, ¿vale? Seguimos con la siguiente parte, que es relacionar las funciones de cada una de las partes señaladas según corresponda con la imagen del microscopio. Y bueno, pues aquí me voy a apoyar de esta imagen que he conseguido para ti. Observa cómo este telescopio tiene un ocular, que es donde la persona ve. Luego tiene un tubo donde está compuesto pues de espejos o de lentes para que tú puedas observar de una manera maximizada lo que se pone aquí en la plantilla, ¿vale? Luego aquí hay estos que están aquí, te sirven para fijar los vidrios donde está la muestra histológica que tú quieres ver. Aquí está el diagrama más condensador, es decir, aquel que hace que se admita más o menos luz. ¿La luz de dónde viene? Pues la luz del foco que viene de acá abajo. Aquí se emite luz, aquí tú dices cuánta luz quieres que se vaya a la muestra, y aquí en los objetivos es donde pues cada uno de los objetivos tiene diferente resolución para que tú puedas ver. Tú eliges por medio de este revólver al girar con qué objetivo quieres ver. El brazo solamente te ayuda para mover el microscopio de mejor forma. Lo agarras del brazo y lo agarras de aquí de la base para que le des mayor sustento. Y este tornillo macrométrico o micrométrico te ayuda a subir o a bajar esta barrita que está aquí para que suba o baje, para que lo puedas ver más lejos o más cerca, ¿vale? Entonces, ya teniendo eso en cuenta, vamos a ver. Lente donde se observa, pues quedamos que es el A, entonces sería 1A, y por lo tanto cancelamos estos que están aquí. Luego sigue, aproxima y retira el tubo de la plantilla. Este está un poco rebuscado, así es que pasemos al siguiente. Sostiene fija la laminilla con la muestra, pues esa sin duda es la D. Aquí quedamos que aquí existen dos cositos, dos partecitas que ayudan a ajustar a que no se mueva la lámina o la laminilla con la muestra histológica que tú quieras ver. Entonces el 3 va con el D, ¿vale? 3D. Y por lo tanto ya podemos llegar a la conclusión que la opción correcta es el inciso D. Pero sigamos ahí intentando resolver. Sujeta los objetivos y gira para utilizar un objetivo a otro, pues ese es el revólver, sin duda. El revólver te ayuda a girar para elegir el objetivo con el que quieres ver la muestra, ¿vale? Entonces el 4 iría ¿con quién? El 4 iría con el C. Muy bien. Y el 5 es fuente de luz natural o artificial que permiten las observaciones, pues eso es a través del E. Recuerda que aquí está el foco. Y sería 5E. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, el 2 sería con el B. O sea, el 2 es el B. Y sería este pedacito de aquí nos ayuda a aproxima o retira el tubo de la plantilla. ¿Vale? Entonces, con eso hemos resuelto este ejercicio. Espero que te haya quedado claro, y cualquier duda, pues nunca es tarde para recordarte que nos dejes tus comentarios con alguna duda que tengas acerca de los ejercicios para que pues puedas, para que podamos responderte. Y claro, también te recordamos que te suscribas a nuestro canal y que le dejes like a este video para que siga promoviéndose y para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido para ti. Seguimos con el 25, que es, en la reproducción sexual los organismos llamados ¿de qué tipo? Producen espermatozoides y óvulos haploides a través de la división celular meiótica. Bueno, primero hay que ver las opciones, que son testículos, ovarios, gónadas y cigotos. Los únicos que no tenemos del todo claro que son estos dos, que son gónadas y cigotos. Bueno, entonces primero veamos qué es una gónada, ¿vale? Entonces aquí tengo, las gónadas son los órganos generadores de gametos o células sexuales, siendo los ovarios y los testículos. O sea, las gónadas son los ovarios o los testículos, que son los generadores de gametos o células sexuales
masculinas y femeninas. Por ejemplo, en este caso, los testículos generan los espermatozoides y los ovarios generan a los óvulos, ¿vale? ¿Por qué medio? Pues por los medios que nosotros ya vimos previamente, que son por la espermatogénesis o por la ovogénesis, ¿vale? Entonces, ya sabemos que son las gónadas. Las gónadas son el conjunto de testículos y ovarios. Y luego sigue los cigotos. Se le llama cigoto a la célula resultante de la unión del gameto masculino o espermatozoide con el gameto femenino u óvulo. Es decir, que después de la fecundación, estas dos células sexuales se unen y forman al cigoto, que tiene 46 cromosomas, ¿vale? Eso es el cigoto. Por lo tanto, después de discutir estos, pues llegamos a la conclusión que en la reproducción sexual los órganos llamados gónadas producen espermatozoides u óvulos haploides a través de la división celular meiótica, y por lo tanto elegimos al B. Sigue los organismos que se encuentran en el reino de qué tipo presentan células procariotas, se reproducen por fisión binaria y algunos pueden tener plásmidos. Bueno, aquí hay que descartar luego algunas, ¿no? Por ejemplo, los del reino animalia o animal, los del reino animal están formados por células eucariotas, es decir, que tienen núcleo verdadero. Ya vimos, por ejemplo, en los ejercicios anteriores, ejemplos de las células animales. Y estos, pues, son células eucariotas con un núcleo bien formadito. Entonces, se puede descartar, ¿vale? Luego sigue el reino fungi. El reino fungi también está formado por células eucariotas. Por lo tanto, podemos quitarlo. También podemos quitar a este reino. Y nos quedamos con el monera y el protista, que son reinos muy oscuros y que los vamos a ver. Primero hay que recordar que las células procariotas son células que presentan ADN disuelto en su citoplasma, como aquí se puede ver. En su citoplasma hay ADN disuelto, su información genética se encuentra ahí y no tiene núcleo verdadero, por eso se llama así. Sin núcleo verdadero, tienen flagelos, tienen estos cilios característicos que le ayudan a moverse. Además, pues su tipo de reproducción es asexual por fisión binaria, como se dicen aquí. Y pues tienen otra serie de características que los hace muy únicos y peculiares y diferentes a las células eucariotas. Así es que ya dimos un pequeño repaso de qué son células procariontes y ahora veamos cada uno de los reinos. En primer lugar tenemos al reino protista. El reino protista comprende aquellos organismos eucariontes que no pueden ser clasificados en animales, plantas u hongos. Es decir, el reino protista está formado por células eucariotas que tienen animales que no pueden ser clasificados en el resto de los reinos animales, plantas y hongos, ¿vale? Y ahora, por lo tanto, ese también se puede cancelar, ¿no? Protista. Y ya sabemos que la respuesta correcta es el monera. Pero veamos qué es el monera. Pues el reino monera o reino procariota es diferente, reino procariota que protista. Es la clasificación de los seres vivos que agrupa a los organismos unicelulares procariotas y está compuesta principalmente por bacterias, siendo la forma más abundante de la vida en el planeta. O sea, es un reino muy oscuro, pero el más abundante, ¿vale? Sigue la pregunta 31, que dice: grupo taxonómico en Phylum, al cual pertenecen los organismos que presentan las siguientes características. Posee un endoesqueleto óseo, aparatos y sistemas como el respiratorio, circulatorio y reproductor, entre otros. Bueno, aquí hace tiempo esto pertenece a los videos de Math2Me Prime. Recuerda que Math2Me Prime es una plataforma de Math2Me donde se tienen cursos de admisión, por ejemplo, de IPN, UNAM, UAM, BUAP y así diferentes cursos. Entonces, en esto se hacen videos especiales para cubrir todos los temarios de las diferentes universidades para sus exámenes de admisión. Y en este caso, este es un video de ese tipo. Por ejemplo, lo voy a reproducir. El reino animal se puede clasificar según su phylum
en los 9 filos siguientes. Y aquí pues ya te das cuenta que van a hablar en el video de la clasificación de los diferentes del reino animal dependiendo de su filum. Y después de estudiar, pues sabemos que estos reinos pertenecen al reino animal, o sea que son clasificaciones del reino animal según su filum. Aquí está el Platelminta o Platelmintes, aquí está el Nematoda, aquí, o Nematoda, la Chordata y el grupo Annelida, que están acá. Existen más, sin embargo solamente vamos a ver estos 4, ¿vale? Mira, si te das cuenta aquí, primero está el Nematoda. Si te das cuenta, los Nematoda son seres que no tienen mucha forma ni estructura compleja. Observa cómo carecen de diferentes partes. Ay, aquí estoy. Perdón, le moví, ¿vale? Le moví. Discúlpame. Entonces aquí ves que son como seres parecidos a una tenia, o sea, no son estructuras complejas y sobre todo no tienen un endoesqueleto. ¿Qué significa un endoesqueleto? Pues significa que dentro de sí existe algo que les da estructura, como nosotros, ¿no? Que tenemos una estructura ósea interna. Luego está los platelminta o platelmintes, como aquí se puede ver, son estructuras que tampoco tienen un endoesqueleto óseo que los haga firmes. Observa cómo hasta hay una tenia por ahí, o hay estos clásicos tipos de moluscos que hay en las aguas. Vámonos con el siguiente que aparece aquí, que son los chordata, que son estas cosas, iba a decir, estos animales como el pez o los cocodrilos que tienen estructuras más complejas, ¿no? Aquí te puedes dar cuenta que tienen un endoesqueleto que les da forma. Evidentemente tienen un aparato respiratorio de diferente tipo. Por ejemplo, uno puede respirar en el agua y otro puede respirar fuera del agua. También tiene un aparato circulatorio y reproductor, entre otros. O sea, puede ser que los cordatas sean la respuesta correcta, ¿verdad? Y de hecho, los chordata, a esta clasificación del reino animal según su filum, es al que pertenecemos los seres vivos. Nosotros somos seres cordados, porque pertenecemos a los chordata. Y finalmente vamos a pasar a las anélidas. Las anélidas, pues son este tipo de estructuras que tampoco tienen un endoesqueleto específico, ¿vale? Filo de animales. Y bueno, voy a pararle aquí a esta reproducción del video, solamente porque quería ver, pues en este video se mencionaba cuáles son las diferentes formas y te puedes dar cuenta intuitivamente de la respuesta correcta, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta son los cordados. Así es que ya sabes, estudia mucho este tipo de cosas. Y bueno, recuerda, estos videos sin querer promocioné algo, pero fue sin querer, porque aquí me ayudó mucho a hacer dinámica esta explicación. Esos son los tipos de videos que manejamos en Math2Me Prime. Sigue el 32, que es cuál es la relación que se establece entre una bacteria y el hongo Penicillium. Aquí hay que recordar algo, que es lo que es el amensalismo. Nosotros ya vimos en un video previo que es un ejercicio previo más bien, que es el parasitismo. Depredación nos podemos dar cuenta por cómo cazan los jaguares, por ejemplo, y el comensalismo también ya lo vimos. Lo que nos hace falta ver es el amensalismo. Y es que el amensalismo es la interacción biológica que se produce cuando un organismo se ve perjudicado en la relación y el otro no experimenta ninguna alteración. Un ejemplo clásico es el hongo del Penicillium y las bacterias. Este hongo produce una sustancia denominada penicilina, que impide el crecimiento de las bacterias. Aquí ve cómo está el hongo e inhibe el crecimiento de estas bacterias que están aquí. Esto es en un tubo de Petri, ¿vale? Entonces podemos decir que la interacción o la relación entre la bacteria y este hongo Penicillium es el amensalismo. Luego sigue ordenar de manera creciente las formas en que se presenta el fósforo en la naturaleza por su ciclo biogeoquímico. Y bueno, aquí te tengo varios dibujitos, ¿vale? Te tengo este dibujito que está aquí, voy a hacerlo un poco más acá, y este para que te des cuenta del ciclo del fósforo. Y además de eso te tengo este. Bueno, déjame ponerlo entonces un poco más así, para que nos dé espacio de ver todo. Aquí, si te das cuenta,
La pregunta está planteada, pero las respuestas no son las correctas, evidentemente. Así es que solamente te dejo esta información para que la leas. Esta información está sacada de esta página para que la leas y puedas llegar a una conclusión de que primero sería el fósforo inorgánico, siguiendo este orden. Luego sería el fósforo de ATP. Luego sería el fósforo de desechos. Y finalmente sería el fósforo sedimentario, ¿vale? Y así sería el orden, que no aparece aquí, pero sería la respuesta correcta. Y te dejo estos para que te vayas guiando a leer toda esta información. Yo, por cuestión de tiempo y para no hacer tedioso este video, pues lo voy a saltar. Sigue el 34, que es el movimiento de sustancias alimenticias y desechos al interior o exterior de la célula se llama. Bueno, aquí hay que hacer diferentes explicaciones. La primera es respecto a la osmosis. Voy a empezar por el B. Durante el proceso de osmosis, el disolvente difunde de la solución anterior, la que tiene mayor concentración pasa a la que tiene menor concentración. Este es el fenómeno que sale, que aparece en la osmosis. Aquí debe de haber una membrana semipermeable que permite equilibrar las concentraciones. Ese es el propósito de la osmosis, ¿vale? Sigue la difusión. La difusión aquí se puede ver claramente. ¿Cómo se le llama difusión al proceso por el cual se produce un flujo de moléculas a través de la membrana permeable, sin que solo exista un aporte externo de energía molecular? El proceso de difusión simple es de vital importancia para el transporte de moléculas pequeñas a través de las membranas celulares, como se ve aquí en este dibujito que está ahí. Lo voy a quitar. Sigue el transporte. El transporte, aquí encontré este dibujo. Aquí también viene la osmosis en el caso celular. Cómo es que entra o sale agua para que haya este equilibrio de concentración. Y observa aquí cómo está en la parte del transporte, pues cómo se ve que a través de la membrana se realiza por movimientos de entrada y salida de moléculas, o sea, el transporte activo o transporte pasivo. Y pues básicamente es la entrada o salida de moléculas. La importancia de esos movimientos radica en que permite eliminar los desechos e ingresar nutrientes para el correcto funcionamiento de la célula. Y como es entrada y desecho de moléculas, podemos llegar a la conclusión que esta es la respuesta correcta. Y la conducción no tiene nada que ver con esto, porque la conducción se refiere más a células cardíacas, donde hay un potencial de acción cardíaco, y no vamos a entrar en detalles en este tipo de transporte que tiene que ver por estos potenciales que se producen en la célula. Aquí, por ejemplo, está la célula, es una célula del tipo muscular, o es una estructura del tipo muscular. Sigue el 35 y último ejercicio, que es un ejemplo común de los monosacáridos, y está como posibles respuestas la leche, el glucógeno, la miel de abeja y el azúcar de mesa. Vamos a empezar una por una. Primero, ejemplos de monosacáridos son la glucosa, la lactosa y la fructuosa, ¿vale? Estos son ejemplos de glúcidos que solamente están compuestos por una sola molécula, ¿vale? Ahora veamos, un ejemplo muy contrastante es la estructura del glucógeno, que está en el inciso B. Ay, perdón, me moví sin querer. El glucógeno que está aquí. Observa cómo aquí es la unión de varias, ¿no? De hecho, hay cadenas de este tipo. Hay cadenas de estructuras sencillas para formar el glucógeno, que es una forma de ahorro o almacenamiento de energía. Por lo tanto, no tiene nada que ver con los monosacáridos y por lo tanto lo podemos descartar inmediatamente. Luego aquí tenemos un ejemplo de lo que es la azúcar de mesa. La azúcar de mesa, te lo voy a poner aquí. Aquí está, se me movió un poquito. La azúcar de mesa o sacarosa o azúcar común es un disacárido que está formado por glucosa y por fructuosa, es decir, que no es un monosacárido. Por lo tanto, también lo podemos quitar, ¿vale? Luego sigue la miel de abeja. La miel tiene muchos componentes, pero principalmente
Se compone principalmente por azúcares, hasta ahí está bien, que se divide a grandes rasgos en fructuosa, glucosa, ahí ya tiene muchos, ¿no? Ya desde ahí ya se puede descartar. Fructuosa, glucosa y el restante en maltosa, sacarosa y amplia variedad de polisacáridos. Evidentemente es el más denso de todos y es el que menos cumple con las características anteriores y por lo tanto por descarte nos podemos inclinar por la leche. ¿Por qué por la leche? Porque la leche está formado solamente por un azúcar natural que es la lactosa. Y así llegaríamos por deducción a esta respuesta. Y eso es todo, amigos, espero que te haya servido mucho este video. Recuerda que si tienes dudas puedes decirnos, puedes preguntarnos aquí abajo en los comentarios y por supuesto no se te olvide suscribirte al canal de Matsumi Prime para que sigas aprendiendo con nosotros y tampoco se te olvide dejarnos tu like para que podamos seguir haciendo este tipo de videos para ti. Recuerda que los hacemos con mucho cariño, así es que si tienes algún compañero que tenga que cursar o tenga que presentar el curso de IPN, bueno, el examen de admisión del IPN, pues recomiéndaselo para que vea y aprenda con nosotros. Y además no se te olvide que próximamente vamos a tener listo nuestro curso en nuestra plataforma Prime del IPN. Así es que, sin más, por el momento yo me despido y nos vemos en el próximo video de una guía resuelta en Math2Me Prime. ¡Adiós!